Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don José Ramón Bauzá. Muy buenos días, don José Ramón. Don Luis, un placer saludarle. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada en esta mañana de sábado. ¿Va a hacer algo la Unión Europea con respecto al tema de Cuba o va a seguir teniendo la actitud miserable que ha tenido con Venezuela? Y perdone que sea tan directo en mis preguntas, don José Ramón. No, agradezco esa pregunta y comparto muchas de sus reflexiones, ya lo sabe. La Unión Europea sí, el Parlamento Europeo está actuando con contundencia. Quien no actúa con contundencia en este caso es el alto representante de la Comisión Europea, nuestro conocido Josep Borrell, que lo que hace es siempre, ahora en Cuba, hace unos días en Nicaragua, mirar hacia otro lado. Por lo tanto, quien tiene ahora mismo la responsabilidad de ejecutar todas las resoluciones que desde el Parlamento hemos aprobado, en este caso es Josep Borrell, que, repito, tiene una ambigüedad total y manifiesta, y precisamente por eso, el pasado miércoles, le remití una carta específicamente a él, respaldada por otros miembros del Parlamento Europeo, donde le pedía que ante la oleada de arrestos que justamente se había producido el día anterior, incluida la periodista española de ABC, Camila Costa, pues le pedía una respuesta más enérgica por parte suya, que condene con mucha más firmeza la oleada represiva, que exija al régimen la liberación inmediata de los detenidos y que permita, entre otras cosas, una visita a La Habana de los eurodiputados de la isla. De manera que también, igualmente, le exijo que la delegación de la Unión Europea en Cuba visite a los detenidos para saber dónde está en su situación y conocer su paradero, y, lo más importante, también que convoque una reunión urgente de la Unión Europea con las autoridades cubanas de cara a la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación que yo le pido y que el señor Borrell se niega a activar. ¿Tiene usted alguna clave de por qué el señor Borrell adopta esa actitud con Cuba? No sé, es que cuando uno ve cosas incomprensibles, pues intenta encontrar explicaciones y, pues, no sé, ¿qué está haciendo? ¿Defender intereses económicos de empresarios en la isla? ¿Es simplemente cuestión de que no le molestan demasiado las dictaduras siempre que sean de izquierda? ¿Qué le pasa al señor Borrell? Porque parecía en tiempos, hace muchos años, pues en fin, alguien con un poquito más de miramiento para con los derechos humanos. Pues es una connivencia, don Luis, total y absoluta con el régimen comunista, en este caso el de Cuba, pero repito, anteriormente con el de Nicaragua o también el de Venezuela. El señor Borrell está actuando realmente como ministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez y no como alto representante de la Unión Europea. Y está en un pacto de Pedro Sánchez con los populistas, comunistas y podemitas. Y voy a explicarle dos ejemplos muy sencillos. Una organización, diferentes cubanos que están en el exilio realizaron una ayuda humanitaria para paliar la situación del coronavirus hace unos meses. Y Díaz-Canel retuvo en el puerto de Mariel esa ayuda humanitaria. Repito, de cubanos en el exilio que enviaban medicamentos, material de protección sanitario y comida a sus familiares y amigos cubanos en la isla. Le pregunté el por qué. Josep Borrell no actuaba, no condenaba precisamente ese bloqueo, y la respuesta de Josep Borrell era que era una ayuda humanitaria politizada y que realmente no era humanitaria. Y en ese sentido también no debemos olvidar la posible coordinación de Borrell con la embajada cubana en Bruselas. También le envió una carta a la cual se sumaron numerosos eurodiputados pidiendo explicaciones, acuérdese, don Luis, de aquella posible vinculación como consecuencia de que aparece por error un mail enviado desde la delegación socialista del Parlamento Europeo, del Grupo Europeo Socialista, en este caso la delegación española. Se manda directamente ese mail a la embajada cubana en Bruselas, donde le dice que el Grupo Liberal, el nuestro, Renew Europe, estamos convocando o provocando que se convoque una resolución en contra de Cuba, de la democracia, de la dictadura no democrática. Un momento, repitámoslo. El Partido Sí. Socialista actúa como chivato para los cubanos, Sí. advirtiéndole de que, ojo, que aquí en Europa hay gente que... Le voy a repetir, Luis, escucha atentamente. Es decir, la delegación socialista española, por error, remite un correo electrónico que se filtra al exterior donde le
comenta por escrito a la embajada cubana en Bruselas que el Grupo Liberal Renew Europe, es decir, nosotros, Ciudadanos, el Grupo Liberal, estamos convocando una resolución o proponiendo una resolución en contra de la dictadura cubana. Y le dice que ellos no lo van a poder parar, es decir, los socialistas, pero que ya tiene Borrell conocimiento de la situación. Y por eso mismo le envío una carta inmediatamente al señor Borrell para decirle que dé explicaciones por su posible violación del deber de imparcialidad, en este caso como alto representante, que no puede tener ni intereses políticos ni intereses partidistas. Y esa es la verdadera realidad de lo que está pasando. Y le voy a decir más, hace unas semanas se aprobó una resolución donde pedía la liberación de los presos políticos en Cuba. ¿Sabe quién no votó a favor de esa resolución que sí votamos el resto de partidos constitucionalistas y democráticos en España? El Partido Socialista votó en contra. Y esto a veces no se sabe, pero conviene dejarlo muy claro porque esa connivencia directa del Partido Socialista, que por cierto, hace unos días, convocamos una manifestación en la entrada del Parlamento Europeo, a la cual curiosamente no asistió ningún eurodiputado, ni del Grupo Socialista ni de Podemos. Y sí que asistieron pues unos enviados especiales contra manifestantes del régimen de Díaz-Canel, que ya a mí me intentaron bloquear un acto precisamente sobre Cuba, donde iban a comparecer o a ayudarnos o a acompañarnos digamos, líderes de la oposición cubana, y que Díaz-Canel evitó que salieran del aeropuerto y solamente nos pudo acompañar nuestra querida Rosa María Payá, que sí que vino de Miami porque está en exilio. Es decir, la connivencia del Partido Socialista con el régimen dictatorial, castrista, comunista de Díaz-Canel es total y absoluta. Don José Ramón, una última pregunta que mucha gente se plantea. La pasividad con la que la Comisión Europea, las altas instancias de la Unión Europea tratan al régimen cubano, no me estoy refiriendo al Parlamento Europeo, sino a las estructuras de verdadero poder dentro de la Unión Europea, la pasividad con la que tratan todo el tema de Cuba, el no querer defender los derechos humanos, el no querer presionar al régimen criminal de Cuba para que de una vez transite a la democracia, todo eso es porque España, a través de sus representantes nombrados por el Partido Socialista, está tirando en ese sentido, ¿o es toda la Comisión Europea la que comparte esa vergonzosa actitud para con Cuba? No, le puedo asegurar que no es la totalidad de la Comisión Europea la que lo comparte. Lo que pasa es que la delegación española, en este caso la representación diplomática o la diplomacia española, en definitiva, en su conjunto, es absolutamente débil y connivente. Le voy a poner un ejemplo de la pasividad voluntaria y política, en este caso de Pedro Sánchez. Recordemos cuando se produce la invasión por parte de Marruecos de Ceuta, de nuestra querida ciudad de Ceuta. En ese momento que se produce en el tiempo, recuerdo muy brevemente, donde se ha producido el secuestro de un avión de Ryanair en el territorio, sobrevolando el territorio Bielorrusia, se produce una conferencia extraordinaria del Consejo Europeo, que es la que forman los 27 países miembros. Ahí Pedro Sánchez tenía la oportunidad histórica de pedir que se incorporaran un punto en el orden del día que precisamente pudiese dar a conocer y reforzar y acompañar el posicionamiento de España el resto de los países miembros. Pedro Sánchez no quiso que ese punto se incluyera en el orden del día y le pidió al gobierno de Italia que ese punto se incluyese dentro de un punto generalizado sobre la inmigración. Es decir, la falta de voluntad política de que pudiésemos tener el respaldo internacional de los 26 países miembros. Y un último apunte. Cuando se produce la situación del, repito, el ataque territorial, la ocupación por parte de los, en este caso, de la apertura de las puertas de la verja para la entrada de los marroquíes, muchísimos de ellos niños, miles eran niños, pues ¿sabe usted quién es el último en salir a manifestarse en contra de esa situación y a dar apoyo al pueblo español? El último es un español, que se llama Josep Borrell. La primera en salir fue una sueca, una comisaria sueca, y a continuación
sale, en este caso, el gobierno de Alemania, encabezado por Angela Merkel, que estaban preocupados no por España, sino el problema que entrando por España, que es la puerta de Europa, son Ceuta y Melilla, podían tener el resto de países nórdicos. ¿Qué ocurre? España, como siempre, ni está ni se la espera. Simplemente una fallida situación de diplomacia internacional española, y esa debilidad, por tanto, lo aprovecha Marruecos y lo aprovechan los países, en este caso, dictatoriales y comunistas, porque saben que tienen pasivamente, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, a un gobierno que es el socialista populista de Pedro Sánchez, y en el mejor de los casos a una persona connivente como es el alto representante, que todavía no ha dado explicaciones de su posible vinculación en el deber de imparcialidad para estar en contra de la dictadura, bueno, lo que no llaman dictadura ellos, que es la no democracia tan vergonzosa que hace que incluso ministros del gobierno de España se nieguen a decir que lo que está pasando en Cuba no sea una dictadura. Pues don José Ramón, muchísimas gracias por habernos aguantado en esta mañana de sábado y siga usted con la buena labor allí por tierras europeas.